Hola, hoy hablaremos sobre la exploración física de la columna lumbar. La columna lumbar conduce a la cola de caballo hacia la extremidad inferior y proporciona la movilidad al dorso. También da apoyo a la porción superior del cuerpo y transmite el peso hacia la pelvis y extremidades inferiores. Como no tiene costillas insertadas, la columna lumbar cuenta con unos arcos relativamente amplios de movilidad. Inspección. Para una mejor exploración de la columna lumbar, durante la inspección, haremos que el paciente se desnude. Observaremos la libertad de sus movimientos. Por lo regular, el enfermo con problemas dorsales puede fijar con rigidez la columna durante la actividad para evitar inclinarse, torcerse o hacer movimientos dolorosos. Cualquier movimiento rígido o no natural se considera también signo de alguna alteración patológica. Para iniciar la inspección, revisaremos el dorso en busca de zonas con enrojecimiento o señales cutáneas poco comunes, como a continuación. Dentro de las señales cutáneas poco comunes encontramos coloración rojiza. La coloración rojiza puede indicar infecciones o uso prolongado de elementos productores de calor. Otro de ellos son los lipomas. Los lipomas blandos pastosos en la espalda baja pueden ser signos de espalda bífida. Otra de las señales cutáneas son las manchas conocidas como café con leche. Estas son marcas que indican alteraciones patológicas neurológicas u óseas subyacentes, como lo podrían ser osteoporosis, cáncer óseo, osteomielitis, entre otras. Las zonas vellosas y barba de fauno son poco comunes. En el dorso pueden ser pruebas de algún defecto óseo de columna, como diastematomelia. Es una barra ósea congénita que separa las mitades laterales de la columna vertebral. Y la mancha de pelo o barba de fauno, también conocida, acompaña del lipoma, refuerza las posibilidades de patologías óseas subyacentes como las anteriormente mencionadas. Ahora, los tumores pendiculados cutáneos indican la existencia de neurofibromatosis y por lo regular se acompañan de señales cutáneas como las anteriormente mencionadas. Los neurofibromas pueden estar enclavados en la médula espinal y las raíces nerviosas. Y por último tenemos las marcas de nacimiento y manchas de color vino. Deben ser investigadas con mayor cuidado y pruebas específicas, ya que sugieren patologías óseas subyacentes, espina bífida, osteoporosis, cáncer óseo y osteomielitis. Para seguir con la inspección, la postura puede ser una representación gráfica de muchos trastornos espinales y debe ser analizada por completo. Deberán estar a nivel de hombro y pelvis. Los elementos óseos y los tejidos blandos que se encuentran en ambos lados de la línea media deben ser simétricos. Cuando el enfermo se encuentra en posición erecta, la inclinación manifiesta hacia un lado u otro puede ser signo de escoliosis ciática secundaria a hernia de disco. Vista de un lado, la curva lordótica lumbar suave es normal. Sin embargo, no es raro encontrar falta completa de lordosis normal, espasmo muscular paravertebral. En ocasiones hay cifosis notable, deformidad en la jiba. Además, la lordosis lumbar es exagerada en características de debilitamiento de la pared abdominal. Palpación ósea. Para palpar la columna lumbar, siéntese en un banquillo por detrás del paciente que debe estar de pie. A continuación, coloque los dedos en las partes altas de la cresta ilíaca y los pulgares sobre la línea media del dorso, a nivel de la unión de L4 y L5, en las partes altas de la cresta ilíaca, y palpe el espacio que hay entre las vértebras. La apófisis espinosa de L4 y L5 se encuentran por encima y por debajo de este espacio. Después de localizar el espacio entre L4 y L5, movemos los dedos hacia arriba y hacia abajo para palpar cada una de las apófisis espinosas de las otras vértebras lumbares. A continuación, después de volver al nivel de L4 y L5, palpamos hacia abajo de las apófisis más pequeñas y localizamos la apófisis espinosa de S2, mediante trazado de una línea entre las crestas ilíacas posteriores y superiores. El dolor reflejo de la columna vertebral puede ser producido en el dorso o en las piernas durante la palpación. Y en la zona del triángulo sacro de las hendiduras entre la apófisis espinosa más pequeña o la falta de cualquiera de las apófisis sacras, o articular péndulos, este trastorno produce a menudo la dorsalgia padecida con tanta frecuencia por los adolescentes. Junto con este defecto hay posibilidad de estiramiento de raíces nerviosas o de hernia de disco, con el dolor acompañante hacia las piernas. Para la superficie posterior del coxis, el coxis doloroso o coxigodinia suele ser el resultado de traumatismo directo.
La única manera de palpar por completo el coxis es mediante el tracto rectal. Para terminar la palpación de la superficie posterior de la columna lumbar, examine las espinas ilíacas superiores y superiores de la cresta, los trocantes mayores y las tuberosidades isquiáticas como se describe en el capítulo de cadera, anteriormente ya visto. Superficie anterior. Para explorar la superficie anterior de la columna vertebral, pondremos al paciente en posición supina sobre la mesa de exploraciones, con las rodillas dobladas para aflojar los músculos abdominales. El ombligo se encuentra a nivel del espacio intervertebral de L3 y L4, punto en el que la aorta se divide en las dos arterias ilíacas primitivas. Las porciones anteriores de los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales de L4, L5 y S1 son palpables por debajo de la división arterial. Las porciones anteriores de estos cuerpos vertebrales están cubiertas por los ligamentos longitudinales anteriores. Promontorio sacro. La articulación de L5 y S1 es la porción anterior más prominente de la columna vertebral en esta región. Si se colocan los dedos justamente por debajo del ombligo y se hace presión con suavidad, pero cada vez con más intensidad en el abdomen, a través de la línea blanca, mientras se alienta al enfermo para que se afloje, podrá con ciertas dificultades percibir la superficie ósea de los cuerpos vertebrales de L5 y S1. Palpación de los tejidos blandos. La exploración de los tejidos blandos de la columna lumbar se dividen en 5 zonas: banda de la línea media, cresta ilíaca, espinas ilíacas posteriores y superiores, zona del ciático, pared abdominal anterior y región inguinal. Zona 1, banda de la línea media, ligamento supraespinoso e interespinoso. Estos ligamentos se unen en la apófisis espinosa de las vértebras lumbares y sacras por detrás. El ligamento supraespinoso, un cordón poderoso y fibroso, conecta las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical hasta el sacro. Es más ancho en la región lumbar, sitio en el que el grosor se palpa sobre las vértebras. Los ligamentos intraespinosos son cortos y fuertes y conectan las apófisis espinosas vecinas. Como se encuentran entre las apófisis, no sobre ellas, no son palpables. Palpe toda la línea de la apófisis espinosa. Si están rotos los ligamentos supraespinosos e interespinosos, la región será dolorosa y se palpará un defecto en las apófisis espinosas. Músculos paraespinales. Los músculos paraespinales forman 3 capas y solo es palpable la superficial. Sistema sacroespinal, compuesto por los músculos epispinoso, dorsal, dorsal largo e iliocostal. Para palpar estos músculos, colóquese detrás del paciente y pídale que eche la cabeza hacia atrás, de modo que se afloje la fascia que cubre estos músculos. No es posible distinguir entre los 3 componentes del sistema sacroespinal y deben ser palpados como unidad de lado al lado de la banda de la línea media. Conforme hace usted la palpación, déles masaje entre los dedos en busca de dolor, espasmos, defectos o desigualdades de tamaño y consistencia. En condiciones anormales, los músculos paraespinales de un lado pueden parecer prominentes y sentirse más rígidos, lo que quizás haga que el enfermo se incline hacia un lado. Si los músculos se encuentran en espasmo en ambos lados, sobresaldrán con bordes prominentes con gran dureza, con lo que ocultarán por completo la lordosis lumbar normal. A causa de su inervación segmentaria, los músculos paraespinales están expuestos también a la atrofia local. En ocasiones se palpa un lipoma en la línea media o en cualquiera de los lados de esta. Los lipomas tienen más importancia clínica, puesto que pueden estar perpendiculados a la línea media espinal o indicar espina bífida. Zona 2. Cresta ilíaca. Los músculos glúteos se originan en diversas porciones del ala del ilíaco, justamente por debajo de la cresta. Sus orígenes son palpables. Justamente por debajo del labio de la cresta ilíaca posterior, desde la espina ilíaca posterior y superior hasta la anterior y superior. Para encontrar una descripción completa de la palpación de los músculos glúteos, ya lo vimos en el capítulo anterior 6. Conforme explora el área de los orígenes de los glúteos, verifique la existencia de nódulos fibrograsosos que a veces se encuentran
fijos justamente debajo del labio de la porción posterior de la cresta ilíaca. Pueden ser sensibles a la palpación y causar dolor localizado en la parte baja de la espalda. Los neuromas de los nervios lumbares superficiales de las regiones glúteas son también sensibles a la palpación. Zona 3. Espinas ilíacas posteriores y superiores. El triángulo sacro está formado por dos espinas ilíacas posteriores y superiores y la parte alta de la hendidura glútea. Palpe con cuidado dentro del triángulo, puesto que esto es una zona en la que muy común hay dolor, a causa de los esguinces de la parte baja de la espalda o de arrancamiento de un tendón desde las espinas ilíacas posteriores y superiores. Estas espinas son puntos de inserción de los ligamentos sacrociáticos mayores, que junto con los ligamentos sacrociáticos menores conectan sacro e isquion y dan estabilidad a la articulación sacroiliaca. Zona 4. Zona del ciático. Ahora hablaremos sobre el nervio ciático. El nervio ciático es el nervio más grande del cuerpo. Corre en sentido vertical por la línea media de la parte posterior del muslo. Emite ramas hacia los tendones de la corva y a continuación se divide en dos ramas terminales. Los nervios ciáticos popliteo interno y ciático popliteo externo. El nervio ciático es bastante fácil de localizar, puesto que sale de la pelvis por el orificio ciático mayor cubierto por el músculo piramidal de la pelvis y pasa media distancia entre los trocánter mayor y la tuberosidad isquiática. Para palpar el nervio ciático, como podemos ver, vamos a poner al paciente que efectúe una flexión con la cadera y localice el punto en el que está la mitad entre la tuberosidad isquiática y el trocánter mayor. Haga presión con firmeza en dicho punto para palpar el nervio. Suele ser poco palpable. La hernia de disco o la lesión que ocupa espacio entre la presión sobre las raíces que contribuyen al nervio pueden hacer que éste sea doloroso a la palpación. Zona 5. Pared abdominal anterior y región inguinal. Músculos abdominales anteriores. Estos músculos son un factor clave de sostén de la columna lumbar normal. La debilidad da por resultado aumento anormal de la lordosis lumbar y un cambio resultante en la postura produce dolor en la parte baja de la espalda. Los músculos de la pared anterior del abdomen son segmentarios y reciben inervación de este tipo de la misma manera de los músculos paraespinales. Para palpar los músculos abdominales, haga que el paciente cruce los brazos sobre el tórax y trate de levantarse de la mesa. A continuación, palpe cada segmento de los rectos abdominales y percátese de la debilidad o el déficit muscular que haya. Región inguinal. La región inguinal debe ser explorada en busca de abscesos dentro del músculo psoas, que se manifiesta como trayecto sinusual del desagüe, tumefacción o absceso a punto de reventar. Como el músculo psoas se origina en la porción anterior de los cuerpos y el disco vertebral de D12 y L5, el dolor del absceso del psoas aumenta cuando la cadera efectúa de manera activa la flexión. El dolor de la región inguinal suele indicar alteraciones patológicas de la articulación de la cadera. Ahora hablaremos sobre los arcos de movilidad. Como comenté, la columna lumbar tiene muchos arcos de movilidad. El primero es flexión. La flexión de la columna lumbar abarca la relajación de ligamentos longitudinales anterior y el estiramiento de los ligamentos supraespinosos e interespinosos. Los ligamentos amarillos y el ligamento longitudinal posterior. La flexión es limitada por el tamaño de los cuerpos vertebrales. Para realizar la prueba de flexión se le pide al paciente que haga hacia adelante lo que más se pueda con las rodillas rectas y que trate de tocarse la punta de los pies. Si no puede hacerlo, mida la distancia desde la punta. Los pacientes cuyos músculos paraespinales están en espasmo se rehusarán quizá a efectuar esta prueba de los arcos de movilidad. El dolor lumbar no relacionado con el espasmo muscular suele disminuir los arcos de movilidad, puesto que cualquier intento de efectuarlos de manera total aumentará el dolor. Extensión. La extensión de la columna lumbar estira el ligamento longitudinal anterior y relaja los ligamentos posteriores. La extensión se efectúa por los músculos intrínsecos del dorso, los músculos rectos abdominales, y se oponen al aumento de la lordosis lumbar. Para realizar esta prueba,
Pónganse a un lado del paciente, coloque una mano sobre el dorso del mismo, de modo que el palmar descanse sobre la espina ilíaca posterior y superior, y los dedos se extiendan hacia la línea media. Pídale al paciente que se doble hacia atrás hasta donde pueda, y use su mano como punto de apoyo de este movimiento. Se puede ayudar al enfermo por medios manuales haciendo presión suave sobre el tórax del mismo. Debe estimarse y anotarse los límites de extensión. La espondilolitesis produce aumento de dolor dorsal durante la extensión. Los enfermos con este trastorno encuentran cierto alivio en flexión. Inclinación lateral. En la inclinación lateral a nivel de la columna lumbar no es un movimiento puro, puesto que debe ocurrir conjunto con elementos de rotación espinal. Sus arcos son impuestos por los ligamentos circundantes. Para realizar esta prueba, estabilice primero la cresta ilíaca y pídale al paciente que se incline hacia la izquierda y a continuación hacia la derecha, hasta donde pueda. Observa hasta donde puede inclinarse hacia cada lado y compare los arcos de movilidad. Para efectuar la prueba pasiva de la inclinación lateral, estabilice la pelvis del enfermo, sujete el hombro de este, inclínelo hacia el lado. Es indispensable que se percate de cualquier diferencia en los arcos de inclinación lateral activa y pasiva de la parte baja del dorso. Arco de movilidad, rotación. Para realizar esta prueba de rotación de la columna lumbar, colóquese detrás del enfermo y estabilice la pelvis con una mano en la cresta ilíaca y la otra detrás del hombro opuesto. A continuación, vuelva el tronco poniendo de rotación la pelvis y el hombro por detrás. Repita el mismo procedimiento con la cadera y el hombro opuesto y compare los arcos de rotación. La exploración neurológica. La exploración neurológica incluye la exploración de toda la extremidad inferior, ya que las alteraciones patológicas de la médula espinal o cola de caballo, como hernias de disco, tumores y arrancamiento de raíces nerviosas, se manifiestan a menudo en la propia extremidad bajo la forma de las alteraciones de los reflejos, la sensibilidad y el poder muscular. Niveles neurológicos de D12, L1, L2 y L3. Pruebas musculares. Psoas ilíaco. Nervios que salen de D12, L1, L2 y L3. Para realizarlo le pedimos al paciente que se siente en el borde de la mesa de exploraciones con las piernas colgando. Estabilice primero la pelvis con una mano sobre la cresta ilíaca y pídale que eleve de manera activa el muslo desde la mesa. Ahora coloque su mano sobre la porción femoral distal de la rodilla y pídale que eleve el muslo más mientras se resiste a este movimiento. Una vez establecida la resistencia máxima que pueda superar el paciente, repita la prueba con el muslo psoas ilíaco opuesto y compare la potencia relativa de ambos. Niveles neurológicos L2, L3 y L4. Primera prueba muscular. Cuádriceps, nervio crural L2, L3 y L4. Para efectuar esta prueba, el paciente debe estar sentado en el borde de la mesa de exploraciones. Estabilícele el extremo distal del muslo y pídale que extienda la rodilla, al mismo tiempo que se ofrece resistencia a este movimiento. Grupo abductor de la cadera, nervio obturador, L2, L3 y L4. Los abductores de la cadera son como los cuádriceps, pueden ser sometidos a la investigación de solo un grupo. Para efectuar la prueba, le pedimos al paciente que deba de estar sentado y en posición supina. Pídale que haga la abducción con las piernas después de colocar sus manos a los lados mediales de ambas rodillas. Pídale que haga la abducción de las piernas contra su resistencia. Nivel neurológico L4. Pruebas musculares. Tibial anterior. Nervio tibial anterior L4. Para realizar la prueba del músculo tibial anterior, le pedimos al paciente que ofrezca resistencia a la dorsiflexión y a la inversión empujando contra la superficie dorsal y media de la cabeza del primer metatarsiano. Nivel neurológico L5. Pruebas musculares. El músculo extensor propio del dedo gordo, nervio tibial anterior L5. Para realizar la prueba, el poder del músculo extensor propio del dedo gordo, coloque el pulgar sobre la superficie dorsal del pie del enfermo, de modo que deba hacer dorsiflexión con el dedo gordo para que pueda alcanzar su pulgar. Opónganse a este movimiento haciendo presión sobre el lecho ingual del dedo gordo. Músculo glúteo medio, nervio glúteo superior, L5. Para realizar la prueba del poder del glúteo medio, haga que el paciente se recueste sobre un lado conforme estabiliza la pelvis con su mano. A continuación, pídale que haga una aducción con la pierna. Una vez que lo haya logrado, registre su movimiento haciendo la presión contra el lado lateral del muslo.
a nivel de la articulación de la rodilla. Nivel neurológico S1. Pruebas musculares. Músculo peroneo lateral largo y corto. Nervio musculocutáneo de la pierna. S1. Para realizar la prueba de los músculos peroneos, sujete el tobillo del enfermo y pídale que efectúe flexión plantar y eversión del pie, oponiendo su movimiento haciendo presión contra la cabeza del quinto metatarsiano con la palma. Glúteo mayor, nervio glúteo inferior, S1. Para realizar la prueba, el poder del músculo glúteo mayor haga que el paciente se coloque en posición prona sobre la mesa de exploraciones con las rodillas en flexión y las caderas en extensión. Registre a la extensión de la cadera y palpe el tono muscular del glúteo mayor. Prueba de los reflejos. Reflejo del tendón de Aquiles. El reflejo del tendón de Aquiles es profundo y es efectuado por los músculos gemelos. Para realizarlo, haga que se estire ligeramente el tendón de Aquiles mediante la dorsiflexión suave del pie. A continuación, aplique un golpecito con el martillo de reflejos en el tendón para inducir una reacción de flexión plantar involuntaria, súbita del pie. Niveles neurológicos S2, S3 y S4. Los nervios que nacen en los niveles neurológicos ya mencionados son los nervios principales de la vejiga. Inervan también a los músculos intrínsecos del pie. Aunque los músculos vesiculares no pueden ser aislados para someterlos a prueba, los problemas neurológicos que afectan la vejiga suelen tener un efecto visible en los músculos intrínsecos de los dedos del pie. Por lo tanto, los dedos deben someterse a exploración en busca de las deformidades manifiestas. No hay reflejos profundos que dependan de los niveles S2, S3 y S4. Reflejos superficiales. Los reflejos abdominales cremasterianos y anales son reflejos superficiales. La falta de los reflejos superficiales puede sugerir lesión en la neurona motora superficial y que tiene como importancia mayor si se relaciona con reflejos tendinosos profundos exagerados. Reflejo abdominal superficial. Para realizar la prueba, pida al paciente que se acueste en decúbito supino sobre la mesa de exploración. Usando la punta del martillo de reflejos, golpee suavemente cada cuadrante del abdomen y observe si el ombligo se mueve hacia el punto que se golpea. La falta de reflejo abdominal indica una lesión en la neurona motora superior. Los músculos abdominales son inervados de manera segmentaria, los de arriba desde D7 hasta D10 y los de abajo desde D10 hasta L1. Por lo tanto, la identificación precisa del cuadrante afectado indica el nivel de alteración si existe lesión motora inferior. Reflejo cremasteriano superficial. El reflejo cremasteriano superficial se desencadena mediante golpes en el lado interno de la parte superior del muslo con el extremo afilado del martillo de reflejos. Si el reflejo está intacto, el sacro escotral de ese lado se desplaza hacia arriba al contraerse el músculo cremaster. Le falta o la reducción de ambos reflejos cremasterianos indica la lesión de la neurona motora superior, en tanto que la falta unilateral sugiere probablemente lesión en la neurona motora entre L1 y L2. Reflejos patológicos. Los reflejos patológicos también son reflejos superficiales, ya que son mediados por el sistema nervioso central, la corteza cerebral. La existencia de un reflejo patológico indica lesión en la neurona motora superior y su falta manifiesta integridad. En el caso de los reflejos superficiales normales, la existencia del reflejo indica integridad y la falta de lesión de la neurona motora superior. La primera prueba es la prueba de Babinski. Deslice la punta de un instrumento afilado por la superficie plantar del pie, desde el calcáneo a lo largo del borde lateral hasta la porción distal del segmento anterior del pie. En caso de reacción negativa, no se mueven los dedos de los pies o se amontonan uniformemente. En caso de que la reacción sea positiva, el dedo gordo entra en extensión, en tanto que los otros hacen la flexión plantar, a la vez que se separan. El reflejo positivo de Babinski indica lesión en la neurona motora superior, que suele estar relacionada con la lesión encefalítica después del traumatismo o de un tumor encefalítico
en expansión. El recién nacido es normal la reacción positiva de Babinski, sin embargo, el reflejo debe desaparecer poco después del nacimiento. Prueba de Oppenheim. Deslice la uña de uno de los dedos por la cresta tibial. En condiciones normales no debe haber reacción, o el paciente se quejará de dolor. En circunstancias anormales, la reacción es la misma que la de la prueba de Babinski. El dedo gordo se extiende mientras los otros dedos entran en flexión plantar y se separan. Pruebas especiales. Dentro de las pruebas especiales encontramos la de estiramiento de médula espinal, cola de caballo o nervio ciático, prueba para aumentar la presión intratecal, pruebas de estremecimiento de la articulación sacroiliaca y prueba de la inervación segmentaria. Prueba para estirar la médula espinal o el nervio ciático, prueba de la elevación de la pierna extendida. Esta prueba tiene como objetivo producir el dolor del dorso y pierna, de modo que se identifique su causa. Para efectuarla, pídale al paciente que se acueste en decúbito supino en la mesa de exploraciones. Levante la pierna hacia arriba con el sostén del pie a nivel del calcáneo. La pierna debe conservarse extendida. Para garantizar que ocurra así, coloque su mano libre en la superficie anterior de la rodilla, para impedir que se doble. El grado al que se puede elevar la pierna sin malestar o dolor varía, pero en condiciones normales el ángulo entre pierna y mesa mide aproximadamente 80 grados. Si la elevación de la pierna extendida es dolorosa, debe usted establecer si la alteración patológica es causada por problemas en el nervio ciático o por tensión en los tendones del corva. El dolor de los tendones de corva abarca solo la parte posterior del muslo, mientras que el dolor ciático puede extenderse por toda la pierna. El paciente debe quejarse además de dolor por la parte baja de la espalda, en ocasiones de dolor de la pierna opuesta. Prueba de elevación de la pierna extendida positiva de la pierna contraíre. En el punto en el que el paciente experimenta dolor, baje la pierna un poco y a continuación haga dorsiflexión del pie para estirar el nervio ciático y producir el dolor ciático. Prueba de Hoover. Esta prueba ayuda a establecer al paciente simula al señalar que no puede levantar la pierna y debe ser efectuado junto a una prueba de elevación de la pierna extendida. Conforme trata de evaluar la pierna, el enfermo, aunque con mano bajo del calcáneo del pie opuesto, cuando el enfermo trata de manera genuina de levantar la pierna, efectúe presión sobre el calcáneo de la pierna opuesta para obtener el apoyo. Prueba de Kearney. Se trata de otro procedimiento que tiene como objetivo estirar la médula espinal y producir el dolor. Pídale al enfermo que se coloque en decúbito supino sobre la mesa de exploraciones y hágalo poner ambas manos por detrás de la cabeza para que haga flexión forzada de la misma hacia el tórax. Se puede quejar de dolor en la columna cervical. Ahora veremos pruebas para aumentar la presión intratecal. Prueba del Milgram. Con el enfermo en decúbito supino sobre la mesa de exploraciones, hágalo conservar las piernas rectas y elevarlas hasta una posición que esté en unos 5 centímetros desde la mesa. Prueba de Knapsher. Esta prueba de compresión tiene como objetivo, además de aumentar la presión intratecal, al elevar la presión del líquido encefalorraquídeo de la médula espinal. Comprima con suavidad las venas yugulares durante unos 10 segundos hasta que empiece a enrojecerse la cara del paciente. A continuación, pídale que tosa. Si la tos produce dolor, habrá posiblemente alteraciones patológicas que hacen presión sobre la teca. Prueba de Gaines-Lynn. Pídele al paciente que se acueste en decúbito supino sobre la mesa y que se lleve ambas piernas hacia el tórax. A continuación, cámbielo hacia un lado de la mesa de modo que una región glútea sobresalga por el borde de la misma, en tanto que la otra se queda fija en ella. Deje que la pierna que no se sostiene caiga sobre el borde. Prueba de inervación neurológica segmentaria. Signo de Behmor. Pídele al paciente que se trate de sentar con los brazos cruzados sobre el tórax, mientras se queda en posición semisentada. Observe el ombligo. En condiciones normales no se debe mover.
Sin embargo, si el ombligo se desplaza hacia arriba o hacia abajo, hacia un lado, puede haber afección asimétrica de los músculos abdominales anterior